Hola a todos, bienvenidos a este canal. Mi nombre es Sofía y creo contenido de psicología hace ya más de 5 años en redes. El día de hoy he decidido abrir mi cuenta de YouTube y compartir con ustedes mi mirada y mi visión de muchos temas que creo que pueden ser de mucha utilidad. Así que bienvenidos y empecemos con el primer video. Este video lo vamos a dedicar a hablar sobre los patrones, sobre cómo ciertas cosas que aprendimos en nuestra infancia dirigen de cierta manera nuestra conducta en la adultez y de qué modo podemos empezar a cambiar esos patrones. Lo primero y principal creo que es definir qué son los patrones, qué rol cumplen en nuestra vida. Básicamente, cuando somos chiquitos somos como esponjitas y absorbemos un montón todo lo que es del entorno. Por eso nos influye mucho el cómo nos crían, el tipo de amigos que decidimos tener en la adolescencia y todo ese tipo de cosas van transformando nuestra personalidad. Cuando somos chiquitos somos como esponjitas, o sea, absorbemos muchísimo más todo lo del entorno, somos como más sensibles. ¿Por qué? Porque estamos en etapa de aprendizaje, todavía no tenemos una personalidad forjada, no tenemos cosas aprendidas que de adultos quizás ya sí tenemos. Entonces cuando somos niños somos más sensibles al entorno. Entorno entiéndase como amigos, familia, experiencias tempranas que quizás son dolorosas y que nos van forjando. Pero hoy vamos a hablar específicamente sobre la crianza, sobre cómo nuestros padres nos crían, qué cosas traemos de nuestra infancia a nuestra adultez y por qué eso define tanto quién somos hoy. La realidad es que nuestros padres han ido aprendiendo a cómo ser padres también. Entonces la idea no es echar la culpa ni quitarnos responsabilidad, simplemente entender por qué somos como somos y de qué manera quizás podemos empezar a cambiar ciertos modos de actuar que no nos gustan tanto. Lo que pasa acá es que claramente nuestros padres también han tenido su crianza con sus padres, entonces ellos también tienen su historia y tienen sus patrones heredados que quizás luego los transmiten a los hijos, nosotros. Un ejemplo sería si yo tengo padres que de niños no se sintieron suficientes, quizás van creciendo y aprendieron eso del mundo. Entonces, de cierto modo, eso nos lo van a transmitir a nosotros. Incluso pudiendo llegar al punto en el que nosotros también nos empecemos a creer que nosotros tampoco somos suficientes. Y es por eso que es tan importante, primero, reconocer qué patrones tengo, de dónde vienen, y segundo, cómo puedo empezar a transformarlos, a cambiarlos, para que esto realmente no me afecte en mi vida diaria. Entonces retomemos. Cuando somos niños somos como esponjitas, vamos absorbiendo todo lo que hay en nuestro entorno y de cierta manera vamos creando creencias. Las creencias, como yo las suelo explicar siempre, es como si vos te pusieras unas gafas, unos lentes, y a través de ellas es de la manera en la que vos ves el mundo. Si vos tenés creencias positivas, vas a ver el mundo de manera más amena, más amable. Ahora, si yo tengo la creencia limitante en general, ¿por qué creencia limitante? Porque me limita de cierta manera. Limita mi potencial, limita mis metas, limita mi autoestima, etc. Entonces, si yo tengo creencias limitantes, de cierta manera, eso va a influir en cómo yo veo el mundo y por ende en cómo yo actúo en el mundo. Entonces, si yo creo que no soy suficiente, volviendo al ejemplo de antes, voy a actuar de manera tal que esa creencia se confirme. ¿Por qué? Porque el cerebro es muy vago, no le gusta pensar, contradecir. El cerebro se va a quedar siempre en la zona de confort, por lo general. Entonces, claro, ir en contra de una creencia que estuvo ahí durante muchos años instaurada no es algo fácil. La va a tomar como verdadera, como cierta, como inamovible. Y es por eso que mucha gente vive toda su vida a través de sus creencias limitantes. Y acá está la importancia, ¿no? En la gente que realmente quiere un cambio, que se da cuenta que quizás estrategias que aprendieron de niños o formas de ser de los padres no les terminan de cerrar, no les terminan de gustar. Entonces quieren generar un cambio conscientemente. Y por eso es tan difícil hacerlo también, porque, como digo, son creencias que llevas súper arraigadas desde chiquito, desde chiquita. Entonces, no son de fácil modificación. Que no sea de fácil modificación no significa que sea imposible. Es decir, hoy en día con todo lo que es la psicología cognitivo-conductual, reestructuración cognitiva, creando mapas mentales nuevos, se puede modificar, ¿ok? Gracias a la neuroplasticidad se puede modificar a nuestro favor.
Pero por eso es tan importante primero reconocer qué creencias limitantes tengo, qué aprendí yo en mi infancia, cómo son mis padres, qué estrategias tuve que aprender quizás para sobrevivir, ¿no? En entornos donde quizás hay experiencias tempranas dolorosas, traumas, demás. Has tenido que aprender estrategias de supervivencia. ¿Por qué? Porque cuando sos chiquito, vos dependés de un adulto. Entonces tenés que de cierto modo adaptarte, moldearte, tenés que de cierta manera satisfacer a ese adulto o comportarte como él para obtener comida, cuidado, cariño, aprendizaje, en fin. ¿Por qué? Porque todavía no sos un ser independiente, todavía dependés de un otro. Entonces de cierto modo te mimetizás con el otro, porque tu supervivencia depende de esa persona. Y lo interesante es que cuando nos vamos haciendo adultos, vamos sin querer reconociendo muchas de estas cosas. Probablemente si estás en este video es porque te diste cuenta que hay muchos patrones que quizás tenés hoy como adulto que pueden llegar a venir de esa infancia. Y repito, la idea no es ni echar culpas ni quitarte responsabilidad, sino al contrario, tomar esa responsabilidad de ok, entiendo lo que viví, entiendo de dónde viene, entiendo por qué soy como soy. También las formas de ser tienen un porqué. Entonces, tu forma de ser tiene un porqué. El concepto clave en todo esto está en, si yo logro cambiar esas creencias limitantes, reestructurar mi mente, cambiar esas gafas, ¿ok?, que utilizo para ver el mundo, las cambio y me pongo otras nuevas, voy a poder despojarme de esas creencias limitantes y crear nuevas que quizás me sean más útiles o que al menos me beneficien más. Porque lo que pasa con los patrones es que si los seguimos repitiendo y en verdad son patrones negativos que nos llevan a conductas que no me sirven, eso va a seguir siendo así toda tu vida. Entonces, si vos realmente querés cambiar, querés hacer un cambio en tu vida, vas a tener que cambiar tu mente. Porque de acá es de donde sale todo. Cómo ves el mundo, cómo te ves a vos, cómo ves las relaciones, cómo actúas ante la vida. Entonces, si vos no cambias la mentalidad, no cambias los pensamientos, no cambias tu forma de actuar, no cambias esas lentes, esas gafas, vas a seguir en la misma. Entonces, por eso es tan importante primero reconocer, ¿no? Reconocer mi historia, entender mi historia, de dónde vengo, por qué hago lo que hago, por qué soy como soy. Y ya después sí, empezar a reestructurar y a cambiar. Ahora, ¿cómo se reestructura y cómo se cambia? A mí me gusta verlo de esta manera. El pasado ya pasó, no lo puedes cambiar, ni aunque quieras, ni aunque lo intentes. Es así. El futuro todavía no pasó. Eso significa que si todavía no pasó, todavía es modificable. Es decir, yo hoy, en mi presente, tengo el poder de elegir cómo quiero que sea ese futuro. Si yo quiero que ese futuro sea exactamente igual a ese pasado, tengo que seguir haciendo lo mismo, es decir, tengo que seguir repitiendo el patrón. Ahora, si a mí de ese pasado hay cosas que no me gustan, que no me cierran, que no me terminan de resonar, y quiero un cambio real, porque esa es la clave, querer un cambio real, entonces tengo que modificar algo en mi presente para que mi futuro sea diferente de ese pasado que no me gusta. Yo creo que ahí está la clave. Entonces, ¿cómo modifico ese presente? Modificando mi mente, reprogramando todos aquellos aprendizajes que tuve y que quizás no son del todo ciertos. Y a mí una técnica que me sirve mucho es el poner en duda. Poner en duda tu pensamiento. Cuando vos tengas un pensamiento negativo o quieras actuar de cierto modo impulsivo, a veces por miedo o por un aprendizaje que tenés muy interiorizado, ponelo en duda. No lo tomes como algo automático que tenés que hacer, porque no tenés que hacer nada. Es decir, no estás condenado a repetir lo que venís repitiendo hace años. Tenés el poder de cambiarlo. Entonces, si tenés el poder de cambiarlo, tenés el poder de tener un futuro diferente, mejor, o con el que te sientas más alineado. Pon en duda. Y algo que también ayuda muchísimo son las afirmaciones, por ejemplo. Todo lo que es repetirte mentalmente ideas nuevas, ideas que querés incorporar. Es decir, si yo creo que no soy suficiente, empezar a buscar pruebas en mi entorno de que sí soy suficiente. ¿Qué cosas en mi vida me han hecho sentir que quizás ese pensamiento de que no soy suficiente no es tan verdadero? Es decir, lo puedo llegar a poner en duda. Entonces también buscar pruebas en el entorno de que mi pensamiento deja de tener peso,
Porque si yo le estoy mostrando una realidad de que, no, mira, te estás equivocando, se contradice el pensamiento y se pone en duda. Entonces empiezo a reprogramar de cierta manera la manera en la que pienso y la manera en la que me hablo, el diálogo interno que tengo conmigo mismo. Otra técnica, esta es la tercera ya que les comparto, que es súper interesante, tiene que ver con la defusión cognitiva. Esto es una técnica psicológica que se usa mucho para separar la mente del pensamiento y entender que el pensamiento como tal es un simple pensamiento. Un ejemplo sería, no soy capaz de cumplir este objetivo que me estoy planteando. Y en la difusión cognitiva diríamos, estoy teniendo el pensamiento de que no soy capaz de cumplirlo. Pero eso no significa que sea cierto. ¿Me explico? Es decir, yo no estoy escuchando no soy capaz. Estoy teniendo un pensamiento de que no soy capaz. Pero eso no significa nada. Es un simple pensamiento. Es un pensamiento pasajero que pasa y ya, no le doy tanta relevancia. Eso también es importante. Aprender a qué tipo de pensamientos los dejo estar en mi mente y a cuáles no. Qué pensamientos me sirve tener y qué pensamientos no me sirven tener. Porque siento que ahí también te das cuenta realmente de que vos tenés el control de tu mente, vos sos el dueño. ¿Qué elijo pensar? ¿Elijo pensar cosas positivas o elijo pensar cosas negativas? Entonces ahí también creo que hay una posibilidad a empezar a reprogramar, ¿no? De qué forma quiero pensar, de qué forma me sirve pensar y de qué manera yo puedo alcanzar ese futuro que tanto anhelo. Es justamente modificando el hoy, modificando el presente, modificando mi forma de pensar, mi forma de actuar, mi forma de hablarme, viendo con quién me relaciono, que eso también es tema para otro video, cómo también el entorno me afecta. Y siento que todo al final está conectado. A modo de cerrar el video, me gustaría que se queden pensando en dos cosas. Por un lado, ¿qué patrones tenés? ¿De dónde vienen? ¿Cómo es tu historia? ¿Por qué sos como sos? ¿Qué estrategias tuviste que aprender de niño para protegerte de cierta manera? Y dos, ¿qué cosas puedes empezar a hacer hoy para modificar esas creencias, esas estrategias de supervivencia que tuviste, pero que hoy ya no te sirven, no te satisfacen, no te benefician? ¿De qué manera podés vos hoy cambiar tu pensamiento, cambiar tu accionar, cambiar con quién te relacionas? Que eso es tema para otro video. ¿Qué está en mi control para poder obtener este futuro que tanto quiero? Así que bueno, muchas gracias por quedarse hasta el final del video. Si me quieren seguir en redes sociales, los voy a dejar por acá. Y si les gustaría tomar sesiones conmigo, también les dejo el link en la descripción para que puedan contactar conmigo si les interesa. Entonces, les mando un beso enorme. Nos vemos en el próximo.